Los asesinatos de periodistas se habla en muchos países. En México, obviamente, ha ocurrido durante muchos años, durante décadas. Pero ha habido un aumento en ese tipo de crímenes contra los comunicadores más recientemente. Para hablar sobre este tema está en la línea telefónica desde México el analista político Bruno Acuña, que me da muchísimo gusto saludar. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, te saludo a ti a tu auditorio para informarte que el país México es actualmente uno de los peores en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000 y otros 25 están desaparecidos y se creen muertos. En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero pues se encuentra México, Luis, ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, que tiene categoría como estado fallido. Y según la cifra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, Luis, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, son ya 45 los comunicadores asesinados, pero en estos 4 años de la administración solo se han sentenciado a 2 personas por agresiones a periodistas. Antes del sexenio de Peña Nieto no hubo otra sentencia en el año 2012. A ver, vamos a repetir esa cifra porque es bien importante. Desde que entró Peña Nieto al poder, ¿cuántos comunicadores han sido asesinados? Son 45, Luis, los comunicadores Y asesinados, lamentablemente. solamente 2 personas han sido encarceladas, Así es, enjuiciadas. por agresiones a periodistas, Wow. solamente 2. Y hubo una sentencia en el año 2012, es decir, menos de un 10% se ha hecho justicia en torno a esta grave situación donde la comunicación prácticamente se ha convertido en una de las actividades más riesgosas aquí en nuestro país. Claro. Y marzo fue uno de los peores del año actual y del sexenio, ya que hubo una violencia extrema, 7 periodistas fueron baleados en todo el país, situación que no solo afecta a la libertad de expresión, sino a la propia sociedad, ya que no se puede ejercer este derecho al que todos los mexicanos y pues prácticamente todos los seres humanos tenemos acceso, Luis. Algunos periodistas son torturados o asesinados, esto según las investigaciones que se llevan a cabo a petición de alcaldes, de gobernadores. Otros fueron golpeados por sus propias gentes cercanas en redacciones, por hombres armados. Se tienen datos incluso, Luis, de que más de los 800 casos de denuncias que se han presentado de gente que se dedica a esta actividad profesionales, pues también han tenido ataques, han sido amenazados en su integridad personal y sus familias. Se creó aquí en México una Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, la FEADLE, y se integró con 798 averiguaciones previas, pues no prosperan y también impera la falta de transparencia. O sea que es ridículo. Crean una organización, una fiscalía para investigar, pero realmente no investiga. Así es, son 798 averiguaciones previas y de estas no prosperan. Tampoco hay información suficiente en el portal de Internet y las estadísticas sobre agresiones a comunicadores no se ha actualizado desde el año 2015. Esta fiscalía reporta que mientras sigue creciendo la incidencia, pues son pocas las situaciones que han sido aclaradas. A 1 año y medio, Luis, de que concluya el mandato del presidente de la República, pues se podría superar al ritmo que va esta estadística el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando hubo 51 asesinatos, mientras que en el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada hubo 30 en total. Se ha terminado con la vida de 126 periodistas en 17 años. Desde que se conformó en el año 2010 esta fiscalía, pues prácticamente se han destinado 154 millones de pesos a gastos y esto pues no ha tenido un resultado efectivo, pues son pocos los asuntos que se han aclarado. Te informo, Luis, también que las amenazas... Nada más déjame comentar antes de que sigas en esta parte. Imagínate nada más, yo nada más me estoy imaginando 154 millones de pesos destinados para la averiguación de los asesinatos.
pero de esos, y me estoy tratando de imaginar las diferentes acciones que se toman por estos recursos, para el uso de estos recursos, y que personas quizás por la corrupción estén quedándose con ese dinero en vez de destinarlo para lo que realmente fueron aprobados. 154 millones en esto. Una cifra Increíble. muy alta de recursos, pero los resultados mínimos. Prácticamente la sociedad queda asombrada ante una situación que cada vez coloca a esta profesión que hasta hace pocos años, prácticamente antes del año 2000, pues era una de las que permitían el conocimiento de lo que ocurría y cada vez se avanzaba más en materia de información, de libertad de expresión, pero en los últimos 17 años hay un retroceso enorme. 154 millones de pesos que no han dado resultados. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este tipo de ilícitos es más común aquí en nuestro país, al norte y al sureste. En otros países comentan una forma comparativa, Luis, como Guatemala, Honduras, Colombia y Venezuela, pues México se coloca en una situación todavía más crítica, y es que las amenazas también son una constante que se presenta ante quienes trabajan en los medios de comunicación. La libertad de expresión pues se ve afectada severamente y no hay quien pare este alto índice. La última cifra pues ha hecho que el Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano declare que la impunidad en los asesinatos de periodistas pues ha llegado al límite 99.75%, según datos de la Fiscalía para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. De julio de 2010 y agosto de 2016 se denunciaron 798. Esto Sí, implica más o menos... sabemos, Bruno, si los periodistas asesinados, por lo menos los más recientes, entre ellos Javier Valdés, que lo vimos hace un momento en las imágenes, y es precisamente estas imágenes, él es el que están subiendo a la ambulancia en este momento, pero obviamente ya muerto, ¿no? A balazos. Este que estamos viendo es Javier Valdés. Entre ellos, obviamente, es uno de los más recientes asesinatos en México. Como Javier Valdés, él estaba investigando cuestiones del narcotráfico. ¿Tenemos alguna estadística de si ese es el mismo caso en el caso de los asesinatos de periodistas que han ocurrido en otras partes del país, por ejemplo en Veracruz? Así es, por ejemplo, mira, efectivamente la tendencia de el móvil, aun cuando no está aclarada la muerte de todos estos periodistas, pues la mayoría de ellos se dedicaban a realizar trabajos de investigación en torno a este tipo de ilícitos, pero no solo eso, también un 96% de esos periodistas que han sufrido amenazas o agresiones que no han concluido con que pierdan su vida, pues cubrían las fuentes de política y también atendían casos de corrupción. 40% denunciaron que habían recibido amenazas y 3% de los asesinatos pues apenas son los que han logrado justicia plena. Una situación preocupante para un país que se presumía de primer mundo, y es que nada más como para darnos una idea, Luis, de acuerdo al reporte de artículo 19 de una organización aquí en México, el Estado prácticamente registra México una violencia contra la prensa cada 26.7 horas se agrede a un periodista en mayor o menor grado, es decir, prácticamente diario hay una agresión contra algún comunicador, contra algún periodista, y bueno, de estos casos... Agresión física, estamos hablando de agresión física. Agresión física, amenazas, alguna situación más grave como las que ya se han denunciado o algún homicidio. Es decir, la estadística nos provoca que 45 personas han perdido la vida, pero esos son los casos más notorios. Sin embargo, cada 26.7 horas se agrede a un periodista aquí en este país. Esto desde que inició la actual administración en el año 2002, en el mes de diciembre de ese año. Increíble. Por demás extrema. Increíble, increíble. Bruno Acuña, muchísimas gracias por tu reporte, por hablar con nosotros sobre esto. Gracias, Luis. Un saludo desde México para ti y para todo tu auditorio. Igualmente. Gracias, Bruno Acuña, desde México. Hacemos nosotros una pausa. Regresamos con más En Contexto. No se vaya.